La primera pregunta dice que de acuerdo a la Ley Federal de Educación, en teoría, y la realidad de mi país, ¿cuál es la función del docente ante situaciones de violencia en la escuela? Yo lo considero de dos maneras, tanto de forma positiva y negativa. En la negativa lo veo de tal manera que en muchas ocasiones siento que el docente o las diferentes personas que están a cargo de la institución suelen como que disfrazar o tapar las cosas o la realidad de lo que realmente está sucediendo en ese momento, ya sea por diferentes cuestiones. En este caso podría ser por miedo, por angustia, por temor, por lo que pueda llegar a suceder si realmente cuentan las cosas como sucedieron verdaderamente. Y de forma positiva lo veo de una forma en la que el docente pueda dialogar con los alumnos o ya sea con el agresor o con el agredido y verificar lo que realmente pasó, ya sea en ese momento o anteriormente, para que asimismo pueda existir un clima de confianza y se puedan generar las situaciones de diferente manera. Posteriormente, la siguiente pregunta dice que explica la importancia de los indicadores educativos en relación a la educación de calidad, de acuerdo a como lo marca la Ley Federal de Educación en México. Considero que los indicadores son de suma importancia, ya que estos, como lo estuvimos abordando, nos permiten conocer cualitativa y cuantitativamente si realmente los objetivos planteados, ya sea en un principio o en un determinado momento, verdaderamente se cumplieron. Como lo menciono, o sea, son con el afán o con el fin de poder plantearse qué es lo que quiero yo lograr con mis alumnos. Y no solamente con mis alumnos, sino con toda la comunidad en general, con el contexto del niño, cómo se desarrolla y cómo esto también puede ayudar en el crecimiento y en el aprendizaje de todos y cada uno de ellos. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la participación del docente en actividades comunitarias para la mejora de la educación? Considero que es de vital importancia, ya que la participación de este en diversas actividades que tengan que ver con su comunidad escolar y fuera de esta es muy importante, ya que se establecen diferentes relaciones, ya sea de confianza, de afecto, entre alumno-docente, docente-alumno, inclusive a veces hasta padres de familia, ya que suelen tener cierto afecto por el docente en cuestión, o sea, en relación a lo que realiza con los niños. Son muy importantes y estas varían dependiendo tal vez del tiempo, del contexto y del momento. Por ejemplo, podría ser alguna actividad que tenga que ver con la primavera, podría ser. En esta o sea, se llevan a cabo diferentes actos, diferentes bailables, vestuarios. La siguiente pregunta menciona, dice, ¿de qué manera impacta el actuar del docente en el vínculo entre la escuela y la vida? Considero que impacta de una manera como muy fuerte, ya que la figura del docente es muy importante. De hecho, o sea, no solamente para los alumnos, sino también para la sociedad en general. Voy a manejar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que yo voy por la calle, caminando con mis amigos, los docentes también, y vamos tomando una cervecita, no sé. Y en la esquina de una calle me encuentro con mi alumno Pablito y con su mamá. Entonces yo voy bien acá feliz de la vida, con mis amigos, diciendo, no sé, expresándome de una manera un tanto anormal, o por así decirlo. Entonces Pablito le dice a su mamá, mira mamá, allá va mi maestra y fíjate cómo va. Sabemos perfectamente cómo son los padres de familia, muchos, otros no tanto, otros demasiado. Entonces siento que esto va a repercutir después en mi aula de clase, ya que sabemos también que los niños suelen tener ciertas expresiones a veces muy grandes, como muy, o sea, no se callan nada, o sea, dicen todo
y en muchas ocasiones también como que se pierde el sentido de la realidad de lo que fue. Con esto no quiero decir o no estoy dando a entender que un docente no tenga como que esa libertad tanto de hacer como de expresar solamente por ser un docente, sino que simplemente cuide lo que hace y, y cómo lo hace. Como siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la relación de la escuela, la comunidad y las normas educativas en la educación de tu país? Voy a empezar por diferenciar lo que es una norma, lo que es la comunidad y lo que es la escuela. Las normas educativas es aquello que se debe de hacer o aquellas leyes que rigen lo que se debe de hacer dentro de la comunidad escolar. La comunidad es aquel espacio o contexto en el que el niño se está desarrollando o se está desenvolviendo. Y la escuela es aquel espacio en el que todo aterriza o recae tanto aprendizaje como situaciones que tengan que ver con el alumno. Dicho de otra forma, es cómo las normas educativas rigen o tienen por objetivo lo que se debe o no se debe de hacer dentro de la escuela. La comunidad, o sea, se debe de valorar de dónde viene el alumno, cuáles son sus creencias, cuáles son sus formas de pensar, se debe de valorar todo de principio a fin. Y cómo esto también puede ser tratado dentro de la escuela, cómo el docente va a generar ambientes de aprendizaje, cómo el docente va a establecer las diferentes relaciones y se va a crear también ese ambiente de confianza para que se puedan generar conocimientos, aprendizajes de una manera significativa. La siguiente pregunta dice que ¿cuál es la intervención docente en los contextos comunitarios? Esta pregunta tiene relación con las anteriores, ya que estamos hablando de comunidad y contextos escolares. Pero considero que el docente es un guía, un apoyo y es un ser partícipe en todas y cada una de las situaciones vivenciales dentro de la comunidad educativa. El docente interfiere de tal manera que tenga organización, realice adecuaciones curriculares con los alumnos o lo que quiera hacer con sus alumnos, tomar los intereses de cada uno de ellos, valorar sus situaciones, valorar sus formas de pensar, valorar todos y cada uno de los aspectos para que asimismo se puedan establecer ambientes de confianza, ambientes de amor y un ambiente realmente importante y eficaz para que se puedan generar los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades y destrezas, valores en cada uno de los alumnos. Como penúltima pregunta dice que ¿cuál es la función del desarrollo de proyectos de intervención docente para la mejora de la educación? Considero que son muy importantes, ya que cumplen con la función de poder resolver diferentes cuestiones, no solamente académicas, sino también pueden ser emocionales, psicológicas, y saber qué es lo que le está pasando a mis alumnos, de qué manera actúan y sobre todo qué es lo que puedo hacer yo como docente para resolver todos esos conflictos que se están generando dentro de mi aula de clase. Cabe destacar que el hecho de un proyecto no solamente abarca lo que es dentro de la escuela, sino también fuera de esta. Algo que es importante mencionar es de que tal vez dentro de un proyecto no se van a ver resultados de hoy para mañana, de hoy dentro de un mes, inclusive puede llevar todo un ciclo escolar, todo un año o a veces hasta más dependiendo de la situación, pero siempre y cuando se desarrolle de manera eficaz y sea un buen proceso y sobre todo que haya generado un buen resultado, no importa el tiempo o no importa la cantidad que se haya resolvido, pero que se haya resuelto algo y sobre todo que se valore lo que realmente se realizó.
Como última pregunta, dice que de lo revisado en la última unidad, ¿qué fue lo más significativo para mi desarrollo profesional? De acuerdo a los diferentes temas que estuvimos tratando y abordando, para mí el tema que más me gustó, el tema con el que más no me identifiqué, sino que simplemente, o sea, lo relacioné con muchos aspectos de mi vida y en otras cuestiones, fue el de la violencia. Los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, el maltrato infantil, todo esto. Sé que me va a servir y sé que será significativo después y hasta en este momento también, ya que pude reconocer e identificar los diferentes tipos de violencia, por qué es así, por qué se lo denomina de esa manera, qué es lo que le genera, entre otras cuestiones. De acuerdo a desarrollo profesional, sé que va a influir de tal manera que pueda apoyarme y yo pueda recordar este tema de qué es, o más bien, cuáles son los tipos de violencia, qué puedo hacer yo respecto a eso para mejorar y de qué manera mi ser docente, mi quehacer docente puede interferir en este tipo de tareas.